Entrevista. Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, la conversación se centra con más énfasis en cómo enfrentamos las desigualdades y el acoso en todos los ámbitos. La Universidad de la República acaba de presentar un informe que revela cómo estas violencias también atraviesan la vida universitaria, así que para entender qué muestran estos datos y qué desafíos siguen pendientes, hablamos con Natalia Guidobono, socióloga e integrante del equipo asesor de la Comisión Abierta de Equidad y Género de la UDELAR, quien además, Natalia, editó este estudio. Natalia, bienvenida, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Buen día, muchas gracias por invitarnos. Bueno, primero que nada, como básico, ¿cuál fue un poco la motivación para realizar este estudio y también qué papel desempeñaste en la edición? ¿Qué papel desempeñó en la edición? Ahora sí. Sí. Bueno, este estudio es un estudio que lleva adelante en el año 2021 la Dirección General de Planeamiento de la Universidad a nivel central. Hace esta encuesta, que es una primera encuesta de prevalencia sobre violencias y discriminaciones que viven las personas en el marco y todas las poblaciones en el marco de la universidad. Es publicado en el año 2023 y a partir de su publicación es que nos contactamos con esta información y desde distintos ámbitos, entre ellos el Observatorio para la Igualdad y la Comisión Abierta de Equidad y Género, entre otros muchos, empezamos un poco a repensar y remirar esos números, y ahí le proponemos a la Dirección General de Planeamiento el poder profundizar en esta información. Y es a partir de ese interés en profundizar en la información, profundizar en el sentido, una vez que ya está procesada que ya tenemos la base de datos, que se pudiera justamente como remirar desde otros puntos de vista, darle una mirada feminista y desde la perspectiva de género a esta información tan rica que sacaron, y a partir de ahí es que nos ponemos en ese proceso con María Goñi, que lidera el Observatorio para la Igualdad, me contratan a mí para armar este informe y esta mirada más en profundidad. Y ahí lo que hacemos es que hacemos una mirada en profundidad del acoso sexual, por múltiples razones, pero una es porque nos interesa especialmente desde la mirada del feminismo y de la visión de lo que nos pasa a las mujeres adentro del ámbito universitario. Entonces ahí miramos las diversas violencias de género, entre ellas el acoso sexual. Bueno, y allí, ¿con qué resultados se encontraron que fueron como los más impactantes por ahí o los que menos esperaban? Bueno, para nosotros es una cosa muy interesante que pudimos detectar. Hay varias cosas interesantes. Una nos la produce la propia encuesta, que nos habilita a mirar por cada una de las poblaciones, funcionarios docentes, funcionarios TAS, exceptuando la población del Hospital de Clínicas, que es un recorte que se debió hacer, es una limitante que se debió hacer después, y estudiantes de grado. Empezamos a mirar mucho, qué pasaba con el acoso, por ejemplo, con el acoso sexual, y con todas las violencias de género que puedan darse. Violencia de género, hablamos de ninguneos, discriminaciones, violencias más sutiles, que no son tan alevosas como un acoso sexual físico, por ejemplo. Eso es evidente, eso hay mucho más evidencia y se visualiza más, y todo el mundo lo visualiza, o todo el mundo no, es una generalidad impropia, pero se visualiza mucho más. Sin embargo, las violencias estas más sutiles, los ninguneos, esos muchas veces no se identifican como que son parte de un sistema violento que hace que las mujeres en general se coloquen en un lugar, se queden relegadas, se aíslen, decidan no ir a algunos lugares. Por ejemplo, las mujeres deciden no ir a reuniones, las docentes, las estudiantes, las funcionarias, por temor a las situaciones de acoso sexual que ya han vivido claramente, ¿no? Entonces, entre los datos, hay un dato que es muy interesante, que
identifica, nosotros la encuesta hace varias preguntas, algunas más directas, que por ejemplo, si alguna vez viviste violencia, acoso sexual, por ejemplo, y la gente dice en general no, pero después cuando empezamos a preguntar, o si ha vivido violencias de género, se dice que no, y cuando empezamos a preguntar en profundidad, empiezan a aparecer, o sea, con cada una de las manifestaciones más concretas, empiezan a aparecer eso lo viví, lo único que no se identifica como violencia de género. A esto que le llamamos, es una brecha perceptiva o un gap perceptivo, esto es muy importante, y en las tres poblaciones ronda el 70% las personas que han vivido situaciones, lo que llamamos acoso sexual técnico, han vivido situaciones de acoso sexual, pero en primera instancia no lo dicen como tal, no lo identifican como tal cuando uno se los pregunta por primera vez. Yo creo que esto es uno de los elementos más contundentes que nos evidencia que debemos seguir trabajando en estos temas. Un poco ahí entrando en lo que son los datos, el porcentaje de acoso sexual a estudiantes por parte de docentes es igual al que viene de parte de otros estudiantes y queda en un 44,8%. ¿Qué nos dice este resultado? Bueno, lo primero que te voy a decir es algo que me dijo el otro día cuando presentamos este estudio, la estudiante que comentó de la FEU, Camila Vallejo, que dijo, acá lo que me importa pensar es que hay un 44% de institución que nos agrede y nos violenta. ¿Por qué? Porque los docentes y las docentes somos representantes de la institución. Entonces, esto es muy importante para pensar. Lo otro, claramente, sí, también hay situaciones, es en la única población en que el acoso sexual se da masivamente, digamos, en forma importante, por pares, como son otros estudiantes, y bueno, eso también tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con que los vínculos de estudiantes, en términos de la temporalidad que transitan en la universidad, podemos pensar que transitan unos 5 años y que los docentes, las docentes y los funcionarios TAS, no sé, transitamos 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces nuestra memoria perceptiva también es una memoria mucho más a largo plazo que la memoria de estudiantes, que claramente dentro de la universidad, capaz que algunos que fueron consultados llevaban 2 años o 3 años nada más. ¿Qué consecuencias identificaron ustedes que quedan en las personas que vivieron violencia, acoso, discriminación en el contexto universitario? Bueno, ahí lo primero claramente es hay un importante decaimiento del interés, de la creatividad, de la productividad en términos tanto académica, ¿no? Tanto en proceso estudiantil como académico docente, como laboral en términos de funcionariado en todos los ámbitos laborales. Eso es como lo primero que surge en todas las poblaciones. Uh-huh. Y después surgen daños y consecuencias que tienen que ver más a nivel de lo personal, como ataques de ansiedad, situaciones de angustia, depresión. Bueno, son consecuencias directas de este tipo de situaciones de acosos que se multiplican y que permanecen en el tiempo, ¿no? Acá muchas veces el tiempo es el que hace más daño, ¿no? En tanto sigue dándose la situación. Y estas consecuencias que te decía, estos efectos que te comentaba al inicio, por ejemplo, que hay personas que deciden no ir a una reunión. ¿Por qué? Porque no quieren encontrarse con su acosador. Y esto retrae, ¿no? Retrae sistemáticamente a las personas, relega, impide o dificulta la posibilidad de continuar los estudios, de continuar, de profundizar en tu trabajo. Tiene ahí múltiples consecuencias que están directamente asociadas a las situaciones de violencia. Y otros elementos interesantes que salieron, que también habría que seguir profundizando, es situaciones
que ante la maternidad o las licencias maternales también hay consecuencias para las mujeres. Lo que pasa es que gran parte de las mujeres que viven esas consecuencias ya no están en la universidad trabajando, por ejemplo, porque tenían contratos, se les acaba el contrato en pleno periodo de amamantamiento y con licencia maternal y no se les renueva el contrato. Entonces, esas mujeres no pudieron venir a responder, no estaban dentro del sistema, ¿no? Pero sí hay información que sí se pudo detectar de mujeres que decían, bueno, yo siento que efectivamente a mí me coartaron de alguna manera mis posibilidades laborales por la maternidad. Claro. Ustedes en el informe, bueno, hacen algunas recomendaciones para fortalecer la recolección de datos, los instrumentos de actuación y también la cultura institucional. ¿Cuáles considerás que son prioritarias en este momento? Bueno, yo te diría que hoy uno estratégico es la institucionalización y la conformación de un ámbito institucional potente de género, porque los ámbitos institucionales de género que existen hoy en la universidad son o dependientes de una comisión abierta, que si quieren los servicios pueden o no pueden adherirse a un modelo, a un sistema de transversalidad de género, pero es absolutamente discrecional en el sentido de que cada servicio puede o no llevar adelante estos mecanismos, pero además el observatorio es un observatorio que acaba de instalarse y que no tiene todavía un anclaje institucional. Los mecanismos de protección contra las violencias básicamente están pudiendo actuar en ámbitos en lo que tiene que ver con las denuncias, pero no podemos llevar adelante en conjunto como mecanismos para la transversalidad de género y para la mirada desde este lugar, para incluso prevenir las violencias y las violencias de género en particular, de manera articulada institucionalmente. Lo hacemos sistemáticamente porque las personas que estamos ahí tomamos la decisión autónomamente de acordar y de generar acuerdos y de trabajar en conjunto, pero podría no suceder y creemos que la institucionalidad es un elemento importante. Claramente los otros elementos importantes tienen que ver con el cambio cultural, y para lograr los cambios culturales desde una mirada inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, y incluye la formación a todos los niveles. Vengo de la actividad central del Instituto Nacional de las Mujeres, que escuchaba a la profesora Alejandra López como representante del AUDELAR en el Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la violencia de género y generaciones, decir claramente, bueno, en la universidad se forman la amplísima mayoría de los profesionales que luego trabajan, atienden y actúan en las situaciones de violencia y de violencia de género y violencia generacional, como estamos hoy indicando sobre la violencia vicaria, y salen de la universidad y tienen que tener mucha más formación académica en esta perspectiva para poder tratar los temas con la responsabilidad y con la mirada que pueda ser más protectora de los derechos humanos de las personas. Natalia, vos estudiás este tema, además del informe. Quería preguntarte cuánto crees que influye en estos resultados y también en estas consecuencias de las que hablábamos, los pactos de silencio, ¿no?, que se generan en las instituciones, particularmente la UDELAR, que es una red muy grande de facultades, pero que al mismo tiempo es muy chica, porque Uruguay es chico, entonces en dimensiones, al final del día todos nos conocemos entre todos. ¿Cuánto los pactos de silencio que se generan a la interna de la institución terminan propiciando los espacios para que esta violencia se siga de alguna manera reproduciendo? Bueno, yo creo que tendríamos que definir un poco qué hablamos de pactos de silencio. A veces generamos estrategias sí de silenciamiento, de no poner en voz. No siempre implica en términos de violencias una denuncia formal, pero sí de denunciar, de poner en palabras, ¿no?, las situaciones que nos acucian y que muchas veces no las ponemos
a veces por temores, ¿no? No la ponemos nosotras mismas por miedo a las represalias, ¿no? Y otras veces hay estos pactos de silencio, a veces pactos hasta concretos y explícitos, de decir, no avancemos sobre esto porque nos va a complicar la vida, no avancemos porque mirá si a todos vamos a recibir denuncias, ¿no? Esto yo creo que efectivamente afecta, pero también me parece, hace más de 20 años que trabajo en estos temas y creo que ha habido, o sea, un cambio sustancial, ¿no? En el país y en la universidad. Yo te diré que creo que en los últimos 5 años ha habido un cambio importante. Nosotras desde el 2013 trabajamos en estos temas personalmente en la universidad, y si antes teníamos que remar en dulce de leche, si ahora remamos en dulce de leche a veces, ¿no? Como se dice, antes teníamos que remar en hormigón. Había ámbitos en los que no se podía nombrar. Y ahora podemos decirlo, incluso vamos a los consejos, incluso hacemos instancias de sensibilización en los consejos. Uh-huh. Recuerdo hace poco un consejo que fui y que claramente había de las 10, 12 personas consejeras, o capaz que un poco más que había algunos que estaban muy incómodos con lo que yo venía a decir y que no me querían escuchar, uh-huh, que estaban ahí casi que por una obligatoriedad. Y eso es un cambio sustancial, ¿no? Y había otros y otras que sacaban apuntes, que preguntaban, ¿no? que intercambiábamos pensamientos, incluso en la discrepancia. Entonces, yo creo que pueden haber situaciones en las que hay pactos de silencio, pero por ahora creo que tenemos que seguir abogando mucho más a poner arriba de la mesa los problemas, y que estamos mucho mejor. Tenemos que seguir potenciando para que realmente logremos un cambio cultural que nos permita desarrollarnos como personas sin miedo. Sí, como con esto de pactos de silencio, más que apuntando a las víctimas que obviamente hablan cuando pueden, como pueden y si pueden y quieren, me refería más a por ahí los pactos de silencio que se generan más entre varones a veces, ¿no? Que comparten los departamentos, que comparten trabajo en conjunto, que muchas veces niegan también esas violencias que sus propias compañeras a veces denuncian, y que terminan, creo, generando instancias de revictimización sobre particularmente las mujeres que trabajan en la institución, ¿no? Porque a veces las estudiantes también, en esto de no ser personal fijo, obviamente, y de transitar la universidad desde otro lugar, terminan evitando los espacios, pero no con una obligación de estar allí. Entonces, como me refería más a esto de generar una revictimización sobre esa persona que por ahí no quiere hablar, no quiere denunciarlo, pero tampoco encuentra en sus propios pares, ¿no? un respaldo o una especie de cobijo para transitar la situación. Por eso mismo claramente yo, o sea, capaz que se malinterpretó lo que decía, pero efectivamente yo decía, bueno, con silenciamientos hablamos como de los dos factores que apuntan a estos silenciamientos, y por eso te decía, uno puede ser esto que sucede muchas veces entre ciertos grupos y entre ciertas grupalidades, y no solamente entre varones. Me parece que también tenemos que desmitificar algo de esto, ¿no? Y poner arriba de la mesa que a veces no las víctimas, no estaba pensando en las víctimas, sino muchas veces habemos también, ¿no? Hay mujeres que también colocan arriba de la mesa. Uh-huh. Por miedo, también puede ser, pero tenemos que ayudarles a sacar esto arriba de la mesa y nombrarlo, ponerlo en tema. Por eso planteaba también lo de los consejos, ponerlo en tema en los ámbitos de mayor poder, que es donde se juegan muchas veces la demostración de esto se puede hablar. Entonces, cuando vamos a algunos consejos muy masculinizados, y que se puede poner arriba de la mesa, bueno, para mí son pequeños, ¿no?, granitos de arena que pueden ir modificando, lo que no quita que esos pactos sigan existiendo. Natalia Guidobono, socióloga e integrante del equipo asesor de la Comisión Abierta de Equidad y Género de la UDELAR, muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
A ustedes, muchas gracias a ustedes. Ya volvemos con Comunidad Udelar.